sociales para las personas y por lo tanto los vamos a invitar a abandonar el país. Mire, no soy mentiroso. No soy mentiroso. Ahí está en el expediente. Quien miente es usted, senador. A ver. No. También no me puede decir por qué está en el Se expediente. lo digo con todo respeto. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. Sostengo que Salinas Pliego me lo pagó. He doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Acuérdense, el baile papacito es cuando traigo botas. Hoy ando zapateado. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy contentos, muy felices y sobre todo extendiéndole la mano y un abrazo a nuestro compañero Jaime Villa. Pero estamos aquí en Punto de Quiebre, en punto de las 3:04 de la tarde y en cabina me acompaña Adolfo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy feliz y contento de estar aquí un viernes más en Punto de Quiebre, en una semana agitada y muy interesante. No baja el ritmo y tampoco baja Arturo Pedro Hernández. ¿Cómo estás? Pues también muy emocionado de esta semana y pues ni modo, pues no está nuestro compañero Jaime, pero pues el show tiene que continuar y pues mis mejores deseos para que se recupere pronto. Así es. Estos somos los tres locos que estamos en cabina y en operación nos acompaña Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, ¿qué tal? Aquí muy emocionado otra vez de estar aquí con ustedes. Para cualquier cosa que necesiten, aquí estamos al pendiente. Increíble. Pues bueno, eso sería todo. Comentarles que el día de hoy estaremos repasando todavía el conflicto en Irán y cómo afecta en el precio del petróleo, en las gasolinas. Creo que ahí, Adolfo, preparaste algo muy interesante para nosotros. Y además estaremos repasando el plan B electoral, el plan B a la reforma que propone Claudia Sheinbaum y las leyes secundarias que se verán afectadas por este mismo. Sin más, nos vamos al quiebre de la semana. Vámonos al quiebre de la semana. Increíbles noticias surgieron, como bien lo mencionaban, aquí en la cabina. Ha sido una semana muy agitada y es que quiero que me comentes, Adolfo, qué es lo que se viene cocinando aquí en la capital, sobre todo en uno de los receptores más importantes de América Latina, en el AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. ¿Qué pasa ahí? Pues bien, como lo viene adelantando el señor Ayrton, desde ayer jueves implementaron operativos de la Guardia Nacional para frenar el transporte por aplicación. Recordemos que bueno, desde hace tiempo hay bastantes conflictos entre los taxistas de base del aeropuerto y los transportes por aplicación, que bueno, alegan que ellos no cobran los mismos impuestos que pues, los taxis de base y que eso les genera pues una suerte de pérdidas, porque pues bueno, por los precios más bajos que manejan se comen al mercado totalmente y bueno, es un conflicto que lleva meses, años, y aunque las aplicaciones, el transporte por aplicación tiene pues amparos a su favor, así es. No deja contentos a ninguna parte, e incluso esta semana hemos visto cómo es que ha habido conatos de riña, ha habido inicios de riña entre taxistas y bueno, los que son conductores por aplicación. Pero también vemos cómo es que los usuarios pues están resintiendo esto, porque pues tienen que caminar hasta por 1 kilómetro para poder tomar su transporte por aplicación. No, imagínate ahora hacerlo eso con las maletas, con el carrito
O sea, ya hay muchas técnicas para pedir el Uber dentro del aeropuerto, pues que no se deberían de aplicar. Oigan, si estamos haciendo una remodelación en el aeropuerto, si estamos haciendo todo eso que quede más nuevo, más presentable, entre muchas comillas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una de las capitales más importantes del mundo, además que va a ser sede del mundial, porque lo están dejando guapo para el mundial, seamos honestos, cómo es que no pueden llegar los Ubers, los Didis, los InDrive? Oye, ¿qué está pasando? Exacto, es todo un conflicto del cual pues finalmente a quien se debe voltear a ver es al usuario, ¿no? Que es el principio por el cual pues las autoridades deben actuar, ¿no? Y bueno, habría que analizar el argumento de los impuestos, ¿no? Porque, a ver, realmente, ¿qué tan altos deben ser los impuestos para que el cobro de estos taxis también sea tan alto, ¿no? Habría que analizar si estos impuestos llegan a ser o violar el principio de no confiscatoriedad del ámbito fiscal, ¿no? Porque finalmente, ¿quiénes son los que pagan, pues, estos impuestos, ¿no? ¿Quién es el usuario final? Así realmente es quien sí. lo termina pagando, ¿no? Entonces, pues realmente hemos visto videos donde, pues, para salir del aeropuerto y llevarte, pues, a una zona no tan lejana, salen cuotas de más de 1,000 pesos. No, sí, además, para llegar a la Ciudad de México, tienes que esperar 1 hora. Ya que llegaste a tu destino, que es la Ciudad de México, tienes que esperar 1 hora para que se libere un taxi. ¿Por qué? Porque no son las suficientes unidades. Exacto, pues es que es un conflicto que habrá que analizar más a fondo. La verdad es que bueno, tiene bastantes implicaciones en cuanto a tema de competencia y sobre todo, como bien adelantas, en vísperas del Mundial, donde pues va a haber 90 días del Mundial. 90 días del Mundial, muy poco tiempo, y donde muchas personas seguro van a buscar, pues bueno, ese tipo de transporte cuando lleguen. Y esperamos que no les genere conflictos o que se resuelva rápido esto. Claro, pues una pronta resolución para esto. Arturo, ¿tú qué nos traes el día de hoy en el quiebre de la semana? Híjole, pues les traigo una noticia que pues causó mucha indignación en Oaxaca, ¿no? Y pues no sé si vieron, compañeros, pero pues las autoridades municipales de Santo Domingo en Tehuantepec pues justamente cancelaron un polémico taller que pues se llamaba Elabora tu kit forense en caso de desaparición. Híjole, bárbaro. Sí. Y pues evidentemente pues esta actividad era conmemorativa del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y pues justo pues esta convocatoria pues provocó muchísimas críticas por parte de pues distintos colectivos feministas. Y con mucha razón, con ¿no? Mucha indignación, claro. Sí. Totalmente. Y pues justo pues, resaltaron estas personas que pues la actividad pues no solo resultaba insensible, sino que normalizaba la violencia y los feminicidios en el país. Básicamente pues como institucionalizar de que vas a desaparecer, haz tu kit forense para que se nos haga más fácil reconocerte y pues no esté tu familia tanto detrás de nosotros, ¿no? Justamente pues ante este rechazo social, pues la alcaldesa Ana Cecilia Pérez anunció la destitución inmediata de quien organizó este evento, que fue Keila Carlet Calvo, quien se desempeñaba como titular de la instancia municipal de la juventud y pues que fue la responsable de organizar este evento, ¿no? Que pues aparte pues ofreció una disculpa pública que reconoció que pues quizás el mensaje fue inadecuado y pues aseguró que su intención nunca fue trivializar un tema tan sensible como lo son las desapariciones en México, ¿no? Y más en casos de desapariciones de mujeres, que es un tema muy sensible. Sí, híjole, está bárbaro ese tema. Como siendo una autoridad, pues bueno, sales con la soberbia de decir, haz tu kit por sí o por no, desapareces, ¿verdad? Es indignante. Bueno, yo les traigo en algo un poquito más internacional. Es que el presidente de Cuba o el líder de Cuba, Díaz-Canel, habla en plena crisis, ¿no? Y es que, atención a lo que está pasando en el Caribe, ¿no? Porque este mismo mandatario acaba de pronunciar en un discurso clave en medio de una fuerte crisis con Estados Unidos, que por primera vez el gobierno cubano confirmó que mantiene conversaciones con Washington DC para buscar soluciones a la crisis energética que atraviesa y que es muy común, que todos sabemos, la isla, ¿no? La situación, además pues de ser crítica, Cuba enfrenta esta escasez de combustible, de apagones prolongados, ¿no? Recordar que México donaba pues 1 millón de barriles a diario, ¿no? Que no nos hacen falta, ¿verdad? No, exactamente, ¿no? Ponlo eso
a diario en el año, ¿no? 365 o 366 en años bisiestos, 365 millones de barriles a diario. Bueno, en un año se iban a Cuba, ¿verdad? Pero según Díaz-Canel, las conversaciones con Estados Unidos están en una fase inicial y buscan resolver diferencias mediante el diálogo, que aunque insistió que deben darse con respeto a la soberanía cubana, pues deja marcado el interés que están negociando. Y todo esto ocurre mientras aumenta la presión de la administración pues, de Donald Trump, ¿no? Con sanciones y restricciones energéticas que han agravado la crisis en la isla. En medio de este escenario, pues el gobierno cubano también anunció la liberación de 51 presos tras una mediación del Vaticano, ¿no? Muy interesante, lo que algunos analistas ven como un gesto político en un momento de negociaciones sensibles. Además, la gran pregunta es si estamos ante el inicio de un nuevo acercamiento diplomático, pues como desde hace muchísimo tiempo no se ve, o ante una crisis aún mayor entre Washington y La Habana. ¿Ustedes qué opinan, no? Este acercamiento histórico entre la isla y Donald Trump. Pues hay que tomar con pinzas este tipo de negociaciones, siento yo, ¿no? Sabemos que Estados Unidos es pues un negociante muy volátil, ¿no? Entonces, pues ya hemos visto en asuntos similares que pueden estar cerca incluso de llegar a algo, a concretar algo, y finalmente Estados Unidos puede decir no. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que Estados Unidos busca presionar un cambio político en la isla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues sí, la verdad. Digo, no va a ser de la noche a la mañana que haya democracia en Cuba, pero ¿tú por dónde ves que va la cosa, Adolfo? Pues sí, como bien adelantas, es una manera de amedrentar a la isla. Finalmente, pues desde hace mucho tiempo tienen pues este conflicto con los bloqueos de Estados Unidos. Pero, híjole, como bien adelanta Arturo, pues Estados Unidos es un negociante muy volátil. Mismo Irán, hace poco pues era un estado con el cual estaban negociando y pues vemos en qué es lo que acabó. Muy de acuerdo, Adolfo. ¿Y qué otra cosa nos traes tú por ahí? Sí, te traigo pues una noticia de esta semana, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó un fallo que protegía a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, contra cualquier sanción que pueda enfrentar luego de que ella fue acusada por irregularidades en la comprobación de 898 millones de pesos de pues un fondo que se llama Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales. Bueno, recordar que esta alcaldesa, Avelina López, pues es una persona muy, muy polémica, ¿no? Me parece que fue en esta misma mesa que hace un tiempo pues informamos sobre un par de irregularidades que tenía, ¿no? Que es una alcaldesa que de repente tenía un par de lujitos que no correspondían a su muy salario. Muy ostentoso, mucha catego por ahí. Exacto. Entonces, pues se trata de un fallo muy polémico que, como bien adelante, ratificó, porque este es un fallo que en realidad es de la corte anterior y que, bueno, finalmente ocurre en el marco de una actriz política de Morena. Entonces, no sé si tengan alguna opinión al respecto. Híjole, pues lo mismo con los mismos, ¿no? Ese es mi comentario al respecto. Arturo, ¿tú qué nos traes en este quiebre de la semana? Claro, bueno, pues justamente pues hay una polémica que sucede en Tabasco sobre... Híjole, alta gama, ¿eh? Sí, no, hablando de justo alta gama, pues una fiesta lujosa de 15 años de una joven, pues María Fernanda se llama, en donde se gastaron 45 millones de pesos y trajeron pues, a distintos cantantes, a Belinda, J Balvin, pues, también estuvo Galilea Montijo, y pues justamente pues fue un empresario que es proveedor de Pemex el que pues, organiza esta fiesta, ¿no? Híjole. ¿Qué es lo que opinan ustedes? No, pues muchos nuevos millonarios aparecieron ahí en el estado de la Nueva Patria, en Tabasco, ¿verdad? Y sobre todo petroleros. Está muy interesante con lo que nos dejas, Arturo. Pues ya quisiera yo tener esa fiesta de mucha catego, de 45, 50 millones de pesos, 15 años, dando regalos de lujo, conciertos privados, porque al final si llevas a Belinda, a J Balvin, a muchas estrellas internacionales y nacionales, pues hay mucho de qué desear, ¿no? Al final no estamos en contra, ¿no? Si al final usted tiene el dinero, pues hágalo, ¿no? Derroche 50 millones de pesos en los 15 años de su hija, de su hermana o de quien sea.
Pero, si tu discurso es la austeridad republicana, pues hay mucha incógnita, ¿no? Doble moral y doble vara, como siempre. Gerardo, ¿con qué canción nos vamos? Bueno, en este momento nos vamos con una cancioncita del famoso Chico Che. Vamos con ¿Quién Pompó? Adelante, señores. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién? Vámonos a las nacionales. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí en Frecuencia SEM, en Punto de Quiebre. Son las 3:22 de la tarde y es un secreto que tu mirada y la mía... Plan B, señores, plan B. Plan B electoral, plan B de la reforma. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, el pasado miércoles, lo comentábamos aquí en Punto de Quiebre. El pasado miércoles se discutió la iniciativa de reforma constitucional político-electoral en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja. ¿Qué es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional? La mayoría calificada, que es el 66% de la Cámara. En este caso son 334 votos de la Cámara de Diputados. No se llegó a una mayoría calificada, esto porque los mismos legisladores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México dijeron que iban en contra. ¿Por qué?
porque recortaba presupuesto a los partidos, quitaban los diputados de representación proporcional, que es por eso que muchos del Verde y del Partido del Trabajo están en esa misma cámara. Y bueno, ¿qué es lo que salió a decir luego Ricardo Monreal en esa tribuna? Agárrense de donde estén agarrados, que viene el plan B. Y lo mismo, la misma presidenta salió a decir en la mañanera de ayer. ¿En qué consiste el plan B? En lo mismo, son sus palabras. Y cito, en lo mismo, en quitar privilegios. Seguir quitando privilegios. Aquí yo quiero hacer una pregunta para el auditorio y para ustedes dos aquí en cabina. ¿No los privilegios ya habían acabado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Ahí lo dejo. Y bueno, lo relevante es que el rechazo pues no vino solo de oposición, sino pues también de estos mismos partidos. El debate ahora es político y de fondo. Se están viendo las reformas a las leyes secundarias en las que se van a hacer. Antes se iban a reformar 11 artículos constitucionales. Ahora solo se reformarán 5. Así es. Y es sobre todo en los congresos locales, que se va a quitar el presupuesto de los congresos locales, que hay municipios que tienen muchos regidores, hay que recortarlos hasta un máximo de 15 regidores y síndicos en los municipios que rebasen los 800,000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Si es de menos de 60,000, van a tener 5 regidores únicamente. Si es de más de 60,000 o más de 800,000, no, más de 60,000, una ciudad, ¿no? Serán 10 regidores. Y si son más de 800,000, ejemplo Tijuana, Ecatepec, Tlalnepantla de Vaz, serían máximo 15 regidores. Entonces yo les pregunto, y sobre todo te pregunto a ti, Arturo, el rechazo a este plan B, bueno, a esta iniciativa y el próximo plan B, marca una fractura en la coalición oficialista entre el PT, el Verde y Morena. Pues justo estamos viendo, yo creo, una controversia, ¿no? Como la que hubo pues el pasado miércoles. Considero que obviamente sí va totalmente en contra de los intereses de estos partidos que en su momento, pues, ya lo sabemos, ¿no? Se alinean con pues directamente la fuerza política, pues, de más fuerza, ¿no? Más el Verde. Lo hemos visto chapulinear entre partido y partido varias veces, ¿no? Sí. Mi opinión sincera es que, pues, justo porque depende otra vez de que estén de acuerdo, no va a pasar este plan B. Pero pues sí plantea justamente que, pues, ya directamente la opinión de estos partidos no es relevante para Morena, ¿no? Muy de acuerdo. Adolfo, ¿tú qué opinas con lo que dice Ricardo Monreal, con lo que dice la doctora presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué rescatas de esto? ¿Cómo ves el plan B en la óptica de Adolfo Moreno? Híjole, creo que comparto la opinión de Arturo. Es difícil, teniendo este antecedente de la reforma del plan A, que pues este plan B se apruebe. Y pues concuerdo con la opinión de que esto pues ya revela una fractura muy importante con quienes pues son los aliados más importantes de Morena, y que a juicio personal creo que son básicamente los que han mantenido vivo pues todas sus reformas legislativas, desde la del Poder Judicial, la de los organismos autónomos. Es una traición de ambos lados, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Y bueno, hablando un poco más en concreto de la reforma, creo que sí, pues es una reforma que, aunque pueda buscar, digamos, darle más poder a la población, pues al final sí termina afianzando mucho el poder de quien sea el ejecutivo, ¿no? Y sobre todo, creo que con lo que planean a nivel local, tal vez están planeando un poco afianzar el poder que tienen los ejecutivos de Morena ya a nivel local. Recordar que Morena no es tan fuerte a nivel local como en su momento lo fue el PRI. Muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con esa observación, Adolfo. Y sobre todo, yo creo que este plan B, al final, yo creo que es un plan ya como F, ¿no? Porque vimos que primero era el plan A con AMLO. Ese lo sacó por ahí de 2021, 2022. Sí, luego el plan B
Bueno, ahí vienen nuevas cositas. Se vienen cositas. Luego el plan C. ¿Se acuerdan del plan C? La campaña anticipada de Claudia. Vota todo Morena. ¿Se acuerdan del plan C? Y luego el plan D sería ¿no? El plan A de Claudia. ¿No? Ándale. Entonces yo creo que se van a acabar el abecedario porque, al menos desde mi óptica, si una reforma electoral no viene de oposición, como históricamente ha sido en este país, la oposición que sea, ¿no? Pues realmente no se le ve ningún futuro, porque al final, si recortas la representación proporcional, si recortas los escaños en el Senado, si recortas todo el presupuesto, o sea, lo que sí no se salva es el INE, ¿eh? El INE en el plan A, en el plan B, en el plan C, a esa gente siempre se le va a recortar el presupuesto. Que dicen y argumentan que las elecciones en México son las más caras del mundo, ¿verdad? ¿Qué datos tendrán? Nosotros acá, pues por ejemplo, tenemos otros. Yo también tengo otros datos. A ver, coméntamelos. No, pues no los traigo ahorita, pero... Sí, pero totalmente, pues gran parte de lo que fundamenta esa reforma yo creo que tiene que ver mucho con el tema de presupuesto. Recordar que sí, se trata de una institución cara, pero que a mi parecer es necesaria. Muy necesaria. Sí, finalmente, pues nos jactamos de ser una democracia representativa y como tal debemos tener instituciones a la altura. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Les quiero dar otro preámbulo y es que en el plan B viene reacomodar esta parte del la revocación del mandato. Ahí, Arturo, ahorita me comentas qué onda con eso, porque se quería hacer dentro del año 4 del gobierno, ¿no? Del sexenio de la actual presidenta, y se tenía que empalmar con las elecciones a este Congreso, ¿no? Con las de 2027. Con esta estrategia, la doctora presidenta Claudia Sheinbaum, lo anticipo yo, esta es opinión a título personal, quiere salir en la boleta de 2027. Quiere hacer una campaña en 2027. ¿O tú qué opinas, Arturo? Sí, pues estoy completamente de acuerdo en que pues este cambio a la revocación de mandato pues va por ahí, ¿no? Creo que pues justamente pues de cierta forma políticamente pues es una forma de decir quiero legitimarme, ¿no? Quiero que sepan que estoy dispuesta a irme en caso, pero pues no. Muy de acuerdo. Y más si quitamos, o sea, si vemos la parte presupuestal que estaban diciendo del INE, ¿cuánto no entorpece el hecho de que haya un menor presupuesto dentro pues de este órgano? Sí, entonces, claro. ¿A quién le convendría más que estuviera pues esta parte totalmente descompuesta, ¿no? Sino a quien pues, está proponiendo esta reforma, a mi parecer. ¿Y sabes qué? Voy a dar una opinión muy a título personal. Échala. Sí, pero tal vez estamos viendo una especie de arrogancia por parte del bloque morenista, ¿no? Y es que ¿por qué ya de plano tachar al PT y al Partido Verde como traidores cuando pues ellos han sido de bastante ayuda para Morena? Sino es que ellos creo que ya tienen la confianza que, pues bueno, la popularidad de Claudia, a lo mejor con la popularidad misma de Morena a nivel local, pues pueden ir ellos solos, pero pues quién sabe, podría ser un error estratégico. Yo les traigo información privilegiada, es que el día de hoy a la 1 empezaron a legislar a puerta cerrada, como vulgarmente se le conoce, ¿verdad? Pues figuras del Partido Verde, figuras del Partido del Trabajo y figuras del oficialismo de Morena, que todos constituyen el bloque oficial, ¿verdad? Y ellos empezaron a discutir, pues, y a negociar, sobre todo, a hacer política, vaya. Uh-huh. En si va a pasar o no va a pasar el famosísimo Plan B. Entonces, con estas negociaciones, con que ya Claudia el día de ayer salió a quemar, ¿no?, a los legisladores que votaron en contra, incluso en Oaxaca, salieron mantas de ellos son los que traicionaron al pueblo de México, ¿no? Uh-huh. Y los legisladores del Verde y del PT que radican en Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy curioso cómo ya desde Morena ya se les empieza a poner estos títulos de traidores, ¿no? Palabra muy fuerte, ¿no? Para el mismo partido que volteó a dos senadores del PRD, a Yunes, ¿no? Uh-huh. Que al principio le decían que era la mayor calaña política y que su familia es el cáncer político de este país. Fue necesario su voto para ganar, ¿no? Y para poner
en marcha la famosa reforma al Poder Judicial, ¿no? Y sobre todo, justo este mensaje de ellos son los que traicionan a México, ¿cómo ya directamente traicionar a Morena es lo mismo, ¿no? Estamos viendo casi como el PRI se ponía la bandera de México en el partido, pero ya Morena también lo es, ¿no? Exacto, Adolfo, ¿tú con qué te quedas en este punto de quiebre? Fue un punto de quiebre el que no pasara la reforma político-electoral el día miércoles. Pues la verdad es que sí. Yo desconozco totalmente si es que antes hubiera fricciones entre PT y Partido Verde, pero Claro. definitivamente esto, a la luz del público, sí es un quiebre total para el para el bloque. Y es algo que destacas, Adolfo, porque siempre se mostró como esta unión tripartita, ¿no? El Verde, el PT y Morena, ¿no? No se había, a muchas luces, pues, algún desacuerdo, ¿no? Hasta que quieren quitar los intereses políticos del Verde y del PT, ¿no? Arturo, ¿tú qué opinas de cómo se está llevando a cabo? ¿Hay un canibalismo ya fuera de Morena hacia el Verde y hacia el PT? ¿A canibalismo? Fuego amigo, vaya. Pues creo que estos partidos realmente, a ver, su naturaleza es la misma, ¿no? Estar de hijos de algunos partidos. Lo vimos cuando el PT estaba con el PRD o pues cuando el Verde estaba con el PRI. Ciertamente los hemos visto que se alinean justamente con quien en su momento les puede dar pues, beneficios, ¿no? En este caso políticos, ¿no? Que les den espacios dentro de los puestos como servidores públicos. Pero finalmente, pues ya en el momento en el que no pueden tener más intereses con ese partido, pues se terminan yendo, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Realmente, y yo les pregunto a ustedes, ¿creen que la idea o la ideología política que tiene el PT y el Verde de inicio son parecidas? ¿O por qué están juntos, no? Completamente, yo estoy de acuerdo contigo. Vemos que el Partido Verde es un partido mercenario, pesetero, que busca los intereses, sobre todo el verde, ¿no? El dinero. Y el PT, pues, es el partido de los trabajadores, ¿no? O sea, en constitución del partido, en los ideales políticos, es el partido más de izquierda que existe en México. Por los ideales, ¿no? De defender al trabajador, el partido de la clase obrera, ¿no? Entonces, son muy distantes los intereses, al parecer, en constitución política. Pero, lo que se ve es que, pues, con dinero baila el perro y va a seguir bailando las veces que le den dinero. Dinero. ¿Tú qué opinas, Adolfo? Híjole, pues sí, a título personal creo que son partidos parásito que no deberían existir en este país. No son partidos que hacen bien a nuestra competencia electoral, pero... Tú si hubieras pasado que se quiten la representación proporcional. Ah, sí, totalmente, sí. Pero, híjole, es que también esta reforma me parece que no ataca como tal el fondo de lo que es el sistema electoral, pero sin embargo movió muchísimo. Muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque al menos con la reforma al Poder Judicial decíamos, se necesita una reforma. No así. Con la reforma a la ley de amparo, se necesita una reforma. No así. ¿Qué es lo que se dice con la reforma político-electoral? No se necesita. No es el mandato del pueblo. No es lo que pide el pueblo. Se dice el 80%. Sale la doctora Claudia Sheinbaum a decir, es que el 80% de los mexicanos están con nosotros. Quieren que pase la reforma. Perdón, Claudia. El 80% de los mexicanos también dice, es mucho de ISR, ¿no? Es mucho de impuestos, ¿no? No me dan un crédito inmobiliario. El 80% de los mexicanos sí dice eso, doctora Claudia Sheinbaum. ¿O qué opinan ustedes? Pues sí, estamos más lejos. No lejos, estamos en otro planeta, años luz de una reforma en ámbito fiscal, ¿no? Claramente, eso es lo que ya está perfecto, ¿no? El sistema que funciona bien en México y no necesita ningún cambio, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, sí, quién sabe, ¿no? ¿A ojos de quién? ¿No? Sí, exacto. Ajá. ¿De la autoridad? Pues jamás. Jamás. Entonces, pues es eso, ¿no? Yo me quedo con que la reforma electoral, al menos siempre como la mal llamada, también y vulgarmente llamada Ley Maduro por la oposición, pues la democracia protege a la democracia, el autorismo vela por el autoritarismo
y pues el pueblo sale por el pueblo. Yo a lo que me pregunto es, ¿a dónde irán? ¿Verdad? Y ¿A dónde irán? Gerardo, coméntame con qué canción nos dejas el día de hoy. Precisamente, amigo, ya la adelantaste un poquito. Igual nos spoilea el siguiente tema del siguiente bloque. ¿A dónde irán? De La Quinta Estación. Let's go to the international. Place au Mexique de premier plan. Vous savez que la France croit cette diplomatie féminine. È Roma la capitale d'Italia, e vi dico di più. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know how they can hold that. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel porque y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Siendo 3:42, un viernes nublado, estamos aquí en la cabina de Punto de Quiebre y venimos a ver si irán o no irán
al mundial, la República Islámica de Irán, ¿verdad? También hablaremos del conflicto, evidentemente, entre este estado, los Estados Unidos y el Estado de Israel. Entonces, empiezo un poquito con que en el escenario internacional, en este bloque, el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue escalando. Y ahora tiene en alerta al mercado energético mundial. Destacar que el máximo del petróleo esta semana fueron $120. Ahorita Adolfo nos comentará un poquito más de eso. Pero Irán advirtió mediante un mensaje, ¿no?, del nuevo líder supremo, que ya quedó el hijo de Ali Khamenei como el nuevo líder supremo de Irán, advirtió que no permitirá a que pase ni un litro de petróleo. Escúchenme bien ahí en casita, ni un litro de petróleo por el estrecho, famoso estrecho de Hormuz, hacia sus enemigos. Una de las rutas marítimas pues más importantes del planeta para el transporte del crudo. Para dimensionarlo, por ese estrecho pasa cerca de una quinta parte, el 20% del petróleo que se comercia en todo el mundo. Si el flujo se detiene o se reduce, el impacto puede sentirse, pues, evidentemente, en los precios de la gasolina. Y si sube la gasolina, sube todo lo demás. La inflación y además la estabilidad económica a nivel mundial. Vimos que caían muchas bolsas a lo largo de la semana, pero la amenaza llega en medio de ataques militares entre Estados Unidos, Israel e Irán, y pues todo Medio Oriente ya salió embarrado, excepto Omán, ¿verdad? Lo que ha generado ataques a barcos y un ambiente de tensión militar y de incertidumbre en la zona. La pregunta que te hago, Adolfo, es: ¿estamos ante una estrategia de presión geopolítica o ante el riesgo real de una crisis energética global? ¿Cómo están esos números, Adolfo? Pues bien, como bien Ayrton lo venía adelantando, pues estamos en un entorno con bastante incertidumbre y con un alza de precios pues bastante preocupante. El principal índice que utilizamos para medir el precio del petróleo tiene que ver con el precio precisamente del West Texas Intermediate, que es, bueno, el precio del petróleo a nivel mundial. Y como bien adelanta Ayrton, esta semana el precio llegó a rozar los $100 por barril, lo cual es una subida pues muy importante con respecto al precio de antes. De hecho, es el precio más alto que hemos visto de petróleo desde 2023, que fue todo el tema del conflicto de Ucrania. Y sí, tiene bastantes implicaciones para los energéticos a nivel global, y con respecto a si me parece una estrategia geopolítica, me parece que va mucho por ese sentido. Y es que bueno, la administración de Trump, recordemos que desde un principio se había planteado ser la administración que no iba a iniciar nuevas guerras, que iba a mantener una estabilidad económica en Estados Unidos. Pues definitivamente el que suban los precios del petróleo le va a afectar políticamente a él en este momento, y le va a generar muchas presiones a la economía de Estados Unidos, que pues sumado a los aranceles que ya ha estado imponiendo a muchos países, definitivamente puede afectar mucho al pueblo estadounidense. Y además mencionar que bueno, sus números económicos en Estados Unidos pues no están yendo muy bien ahorita. De hecho, pues como bien lo irás adelantando, la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, bueno, el principal índice de la bolsa, sufrió una caída muy importante. Y pues sumado a otros indicadores económicos de Estados Unidos, pues no nos da una perspectiva de un entorno muy positivo para el país. Increíble, ¿eh? Yo creo que no lo pude haber dicho mejor. Adolfo nos dejó toda la data, toda la información muy bien desglosada. Nos dijo qué bolsas cayeron y cuáles otras siguen ahí, ¿no?, a medio a flote. Arturo, yo te quiero preguntar, honestamente, ¿Irán realmente puede bloquear el estrecho de Hormuz, o pues solo es una estrategia pues de amenazas, de reciprocidad, pues ahí medio extraña, ¿no? Pues yo creo que principalmente de inicio tiene una repercusión justo psicológica, ¿no? A quienes pues claramente pasan este tipo de energéticos por el estrecho, ¿no? De si puede o no bloquearlo, pues ahí
ya sería un tema más de medir o ponderar las fuerzas que tiene cada país, ¿no? A mi parecer, pues, de que puede. Sí, ¿verdad? De que si quieran hacerlo realmente, pues habría que ver, ¿no? Ya sabemos cómo actúa Estados Unidos. No sabemos si el nuevo ayatolá quiere un nuevo bombazo, ¿no? Que también, justo en el tema del petróleo, quería mencionar qué tanto le puede afectar a Estados Unidos si, bueno, tiene un as bajo la manga en este caso, ¿no? Sí. Venezuela. Y claro, justo estaba viendo que en la semana pues autorizaron la licencia a empresas estadounidenses para poder explotar el petróleo en Venezuela, ¿no? Claro. Lo cual, ¿qué tanto puede cambiar el panorama, ¿no? En este caso, porque pues de una u otra forma Estados Unidos va a tener acceso todavía pues al petróleo, ¿no? Y no le va, o sea, esto puede llegar a mitigar un poco la afectación económica que puede tener esta alza en los precios del petróleo, ¿no? ¿O qué opinas, Ayrton? Claro, pues es muy importante, ¿no? Porque al final yo creo que si Estados Unidos no hacía lo que pasó el 3 de enero, que es interceptar a Maduro, o bueno, interrumpir en Venezuela y llevárselo, ¿verdad? Yo creo que no hubiera hecho esto. ¿Por qué? Porque ya no tendría ningún respaldo de crudo, ¿verdad? Entonces, además también destacar que estaba leyendo apenas en la semana un artículo del Economista que Donald Trump levanta sanciones a Rusia. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Adolfo? ¿Cómo ves eso? ¿Por qué? ¿Es para que no suba tanto? ¿No se ponga tan loco el mercado? Sí, justamente. Si bien, perdón, tiene ya un respaldo muy importante en Venezuela, pues lo cierto es que por el estrecho de Hormuz pasan pues muchos barriles de petróleo que bueno, son importantes para la economía mundial. Y de hecho, la semana pasada, no alcancé a mencionarlo, pero una de las principales plantas de extracción de petróleo en el mundo, que se encontraba en Irak, pues dejó de tener operaciones. Híjole. Eso pues ya tiene una afectación bastante importante a la oferta mundial que tenemos de petróleo. Y pues definitivamente, aunque tengan esta reserva en Venezuela, pues no deja de tener afectaciones. Y pues recordar que también pues sale caro, cuesta tiempo levantar nuevas plantas en Venezuela. Entonces pues... Muy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque son nuevas plantas. Exacto. Las existentes no se están usando, como bien lo destacas, Adolfo. Yo con lo que quiero preguntarles y externarles una preocupación a lo mejor, porque siempre en estos conflictos dicen, no, pues es que Ucrania está bien lejos, Taiwán está bien lejos, Irán está bien lejos. ¿Qué le tienen que decir a las personas que no están tan bien enteradas o que se necesitan enterar de por qué nos está afectando? ¿Cómo va a afectar a la subida de las gasolinas, verdad? Quiero destacar que se llegó a un acuerdo con las gasolineras de Pemex para fijar el precio de la gasolina regular o gasolina magna en 24 pesos. No puede pasar de los 24 pesos, ¿no? Recordar que además de la gasolina tener IEPS, tener el subsidio, pues ¿a cuánto se estaría disparando, no? Yo creo que estaría rondando los 28 pesos, ¿no? Según proyecciones. Híjole, pagar eso por un litro de magna. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues ya AMLO nos había prometido que no iba a haber más gasolinazos, pero pues estamos viendo que justo pues, lo exterior sí nos termina afectando, ¿no? Pues claro que este tipo de conflictos pues van a tener una repercusión directa o indirecta en nuestros precios, ¿no? Yo creo que justo hay que analizar, pues justo en este caso políticas que ya se estaban proponiendo hace mucho tiempo, que era justo la migración de las gasolinas, cosa que pues, se ignoró completamente. ¿Por qué? Porque pues lo clásico siempre, o lo que funciona, pues ¿para qué lo cambiamos, no? si así está bien, ¿para qué lo mueves, no? Claro. Pero ya estamos viendo que pues no, ¿no? O sea, incluso algo que le puede estar sucediendo a los ucranianos o a los iraníes, pues nos está pegando, ¿no? Y a ver cómo le afecta, pues, a las personas que viven con el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Recordar que en México tenemos una de las peores tasas o relación salario mínimo galón de gasolina, ¿no? Porque es el indicador. Pues, aunque el salario mínimo haya incrementado un no sé tantos por ciento, cientos por ciento, pues la gasolina sigue estando
carísima y lo que le sigue. Adolfo, ¿tú qué tienes que decirnos? ¿Qué onda con la gasolina? Yo ya anticipaba que si sube la gasolina, pues sube todo lo demás, ¿no? Es lo que siempre se nos decía en cada gasolinazo. Exacto. Pero ¿qué tienes que decirnos desde un punto de vista económico, crítico y sexy? Ok, me gustó ese último comentario. Bueno, lo cierto es que aunque tengamos pues este tope en la gasolina magna, siempre va a haber un límite. No sabemos cómo vayan a seguir evolucionando los precios del petróleo y sobre todo no sabemos qué va a pasar con la política fiscal, porque recordemos que todo esto pues, se apoya en una política fiscal que ahorita está sufriendo mucho porque pues no estamos recaudando lo suficiente. Y de ahí que, como ya lo hemos analizado en otros programas, pues haya incentivos a buscar recursos por otros medios, ¿no? Y yo creo que sí se recauda lo suficiente y creo que hasta un poquito más, pero se destina a los famosos programas sociales, ¿verdad? Pero estamos en el bloque internacional y quiero preguntarles lo último, con esto vamos a cerrar. Arturo, ¿sí o no? ¿Vale? Va a ser la pregunta. O bueno, tu respuesta más bien. La pregunta es: tema Irán, Estados Unidos, Israel. ¿Va a continuar? ¿Va a ser una guerra larga? Sí. Yo diría que sí. Va para largo. Y pues evidentemente hay muchos intereses en la región. Y ya que está abierta la carta para poder hacer pues, todos los actos que sean necesarios por parte de Estados Unidos e Israel, claro que van a aprovechar ya si ya hicieron su desastre, pues si ya... Claro. ¿No? Adolfo, misma pregunta. ¿Sí o no? Sí. Y de mi parte, pues sería un sí, esto va para largo, ya lo dijo Donald Trump, lo peor está por llegar para el régimen de terror de los iraníes, ¿verdad? Fue un gusto acompañarlos esta semana en Punto de Quiebre. Son las 3:55 de la tarde del día de hoy. Una fecha nublada y muy bonita para escuchar la radio y sobre todo su programa favorito, Punto de Quiebre. Saludos, hasta luego, nos vemos y nos vamos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Esto fue Punto de Quiebre. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerda que puedes escucharnos todos los viernes en punto de las 3 de la tarde. No olvides seguir todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.